doctor Javier Olivera, a quien en nombre del despacho del parlamentario andino Alan Ferli le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Primero daremos una breve presentación del expositor para luego darle la palabra. Javier Olivera es PhD por la Universidad de Leuven, investigador del Luxembourg Institute of Socioeconomic Research y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de investigación son la economía pública, desigualdad socioeconómica, demografía económica, adultos mayores, pensiones y transferencias intergeneracionales. En dichas áreas cuenta con diversas publicaciones en varias revistas indexadas a nivel internacional. Le damos la palabra al doctor Javier Olivera para su exposición. Gracias. Bueno, es un gusto poder participar de este foro y agradezco también la invitación del profesor Alan Ferli, colega, ¿no?, de la facultad del Departamento de Economía de la PUC. Voy a comenzar presentando, compartiendo mi carpeta. A ver, unos segundos. Ya, ahí está. Espero que la estén viendo. Ya. Bueno, lo que me contaron es que si pudiese presentar hoy, digamos, algunas ideas, ¿no?, sobre cuál es la dirección que debería tomar la reforma de pensiones en Perú, ¿no? Yo he estudiado este tema por varios años, he tenido algunas publicaciones también y siempre he venido, de alguna manera, apoyando la idea de tener una reforma integral del sistema de pensiones. No solamente mejorar una parte, es decir, el sistema privado o alguna otra parte del sistema público, sino reformarlo totalmente, ¿no? Porque el principal error, yo creo, que existe en nuestro sistema de pensiones es que es un sistema desarticulado, ¿no? Hay distintos componentes, distintas partes que realmente no caminan bien entre sí y están totalmente desconectados, ¿no? Yo creo que lo principal de la reforma debiera ser juntar lo mejor que tenemos de los distintos elementos en un solo sistema de pensiones. Voy a empezar comentando un poco de cuál es la situación actual de los sistemas de pensiones, ¿no? Aquí en este slide, que es muy descriptivo, simplemente detallo los dos sistemas más importantes del Perú: el sistema público o el Sistema Nacional de Pensiones. El principal es el del Decreto Legislativo 19990, o se llama SNP también. Es un sistema de beneficio definido, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los aportantes conocen de antemano cuáles son las reglas para calcular las pensiones que van a obtener al momento que se jubilen, ¿no? Y esta regla es bien simple, ¿no? Para la mayoría de afiliados es un porcentaje del promedio de los salarios que haya podido obtener en los últimos 5 años antes de jubilar. Es 30% de ese promedio si es que cumple con 20 años de aportes. Y por cada año de aporte adicional va a obtener 2% más en ese porcentaje. Pero claro, aquí la cuestión es que si tú no cumples con los 20 años de aportes, entonces no vas a tener ninguna pensión. Vas a tener una pensión igual a cero. Y eso es justamente el problema que en las últimas semanas se ha podido ver, y cómo algunos congresistas, ¿no?, del Parlamento actual han tratado de sacar proyectos de ley, ¿no?, para poder devolver dinero a esas personas que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones, pero no llegaron a los 20 años, ¿no? Lo cual yo creo que es un contrasentido, porque en realidad este es un sistema de reparto. Uno no tiene la propiedad sobre los aportes que realizan, ¿no? Todos estos aportes van a un fondo común, y ese fondo común sirve para pagar las pensiones de los jubilados. Entonces, ese dinero no existe en realidad. Digamos, uno paga hoy y al día siguiente ese dinero va a pagar la pensión del jubilado. Si tú dices, bueno, voy a devolver ese dinero, entonces ese dinero lo tienes que sacar ¿de dónde? O reduces las pensiones de jubilados, o aumentas la tasa de contribución u otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de tener un sistema nacional de pensiones donde si uno no aporta 20 años tiene pensión cero, obviamente es demasiado drástico, ¿no? Creo que debiera haber un escalonamiento en la pensión que pudiese obtener. Es decir, si
de alguna manera pudiste contribuir 5, 10, 15 años, deberías tal vez tener una pensión mínima reducida de acuerdo a esa cantidad, ¿no? de aportes que hiciste. Pero no tratar de buscar dinero para devolver esos aportes que se han hecho, ¿no? Porque no se puede en ese sistema de reparto, ¿no? En ese sistema de reparto también hay una pensión mínima y una máxima. La mínima mensualizada es de 583 soles, la máxima de 1042. El otro sistema importante del Perú es el sistema privado de pensiones, ¿no? El sistema privado de pensiones es un sistema de contribución definida, se basa en cuentas individuales de capitalización, no hay pensión mínima, y la pensión que resulta es simplemente producto del esfuerzo individual que cada persona ha hecho para aportar a su propio fondo de pensiones. Es decir, es como una cuenta de ahorro. Y al final, cuando llegas a la jubilación, se divide ese saldo que has podido acumular por un factor que se llama anualidad, que toma en cuenta tasas de interés, expectativas de vida, y te da una pensión. Claro, eso era antes, pero ahora uno llega a la jubilación y puedes retirar, si quieres, el 95.5% de tu saldo y hacer lo que quieras realmente con tu saldo de pensiones. No estás obligado a adquirir una pensión. Entonces, de alguna manera, este sistema se ha desnaturalizado. Y yo creo que de alguna manera tener un sistema tan individual como el SPP, lo que ha generado es justamente este tipo de riesgo, ¿no? En que las personas asuman que este es un ahorro netamente individual y para ella misma, no tiene que compartir con nadie, no tiene que subsidiar a nadie, y por lo tanto vengan estas presiones de los ciudadanos para poder retirar ese dinero y hacer lo que quieran con ese dinero. Lo cual desnaturaliza completamente cualquier tipo de sistema previsional. Un sistema previsional no se puede sostener en esto. Es decir, este SPP ya no es un sistema de pensiones, tendría que ser simplemente un sistema de ahorro obligatorio, ¿no? Entonces, como ven, en ambos sistemas hay anomalías bien graves, ¿no? Que realmente no cumplen con muchos de los principios de seguridad social, ¿no? Que existen, ¿no? Que son ampliamente aceptados en el mundo. Además, está también el régimen, bueno, no es un sistema de pensiones, es más la asistencia social de pensión 65. Esta pensión es un monto pequeño de 250 soles bimestralmente que se entrega a los adultos mayores de 65 años que viven en un hogar calificado por el CISFO como pobre extremo. El CISFO es un sistema de focalización de hogares donde de alguna manera se trata de identificar cuáles son los hogares pobres extremos, pobres no extremos y no pobres, de acuerdo a muchas variables que tienen que ver mucho con la pobreza estructural. Hay otros regímenes también, que es, por ejemplo, la ley 2530 de la cédula viva, que ya no existe, que ya, mejor dicho, ya cerró, ya nadie se puede meter ahí. Otros regímenes administrados por la ONP, pequeños regímenes, y también la Caja Militar y Policial, ¿no? Estos otros regímenes no van a ser parte de mi exposición, pero sí los otros tres que he detallado. Voy a cambiar de... Ya, ahora estoy en slide 3. Aquí simplemente muestro algunas cifras macroeconómicas del sistema de pensiones, para tener una idea más o menos de lo que estamos hablando y de los montos involucrados. Aquí podemos ver que, de acuerdo a cifras oficiales del diciembre del 2019, la recaudación de aportes en el sistema privado fue de 13.000 millones de soles. Esto es 1.77% del PBI. Mientras que en el sistema nacional la recaudación fue de 4.000 millones de soles. La diferencia se explica porque hay muchos más aportantes en el sistema privado que en el sistema nacional y además la masa salarial es más grande, es decir, la gente que está ahí tiene más dinero, ¿no? Gana salarios más grandes y por lo tanto hay una mayor recaudación de aportes. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí en el sistema nacional que hay un concepto que se llama planilla de pensiones. Es decir, esto es lo que el sistema nacional debe pagar por las pensiones de sus pensionistas. Son 5.281 millones. Pero miren, solamente reciben 4.000 millones. Es decir, hay un déficit. ¿Y ese déficit de dónde sale? El Tesoro, o sea, el gobierno aporta 850 millones y otra parte proviene del Fondo Consolidado de Reservas, que es un fondo que pertenece al Sistema Nacional de Pensiones y de donde se va haciendo una capitalización colectiva y de ahí se va sacando
parte, ¿no?, del fondo para pagar este déficit. Pero claro, estos 850 millones de soles provienen de recursos generales del gobierno, es decir, de impuestos que todos pagamos, pero que van a pagar una parte de estas pensiones del sistema público. El fondo de pensiones a diciembre del año pasado tenía 173 millones. Ahora tiene menos, ¿no? Por la crisis y porque también la gente ha debido sacar el 25% de sus saldos. La cantidad de afiliados es relativamente grande, ¿no? En el SPP son más de 7 millones de personas. En el sistema público son casi 5 millones de personas. Sin embargo, no todos ellos contribuyen regularmente. La cantidad de cotizantes en el sistema privado es de solo 3 millones de personas. En el sistema nacional es de 1.6 millones nada más. Es decir, en el privado solamente 41% de personas cotizan regularmente, mientras en el público solamente 34% de personas cotizan regularmente. Eso es bastante bajo. Y si hacemos una división de los cotizantes sobre la PEA que hay en el país, tenemos que en el sistema privado el 17% de la PEA contribuye al sistema de pensiones y en el sistema público este porcentaje es de solo 9%. O sea, en total, aproximadamente 26% de la PEA contribuye regularmente y por lo tanto podría tener una pensión en el futuro, ¿no? Todavía no sabemos bien de qué nivel de pensión, pero podría tener. Entonces tenemos a 3/4 partes de la PEA que no están cubiertas adecuadamente. En el caso de pensión 65, en la última columna tenemos que el programa cuesta, o costó el año pasado, 835 millones de soles, es 0.11% del PBI, y esto es para una población más o menos, si mal no recuerdo, de 500.000 personas, ¿no? Recordemos que la población de 65 años a más es de 2.8 millones de personas. Entonces, con esto simplemente quería más o menos decirles la magnitud de de lo que acontece en los sistemas de pensiones del Perú. Ahora paso a la siguiente filmina, al slide número 4. Bueno, aquí lo que siempre trato de hacer es de alguna manera, delinear, ¿no?, y resaltar que hay problemas de diseño severos en el sistema privado de pensiones y en el sistema público de pensiones de Perú, ¿no? Mucho se habla de las ventajas del sistema privado frente al público, que da mejores pensiones, que no le cuesta al Estado y que además el sistema público está desfinanciado, ¿no? Sin embargo, parte del éxito del sistema privado se debe a la erosión premeditada de los fundamentos del sistema nacional que se creó en el SPP en el año 93. O sea, la idea de tener un sistema de reparto que se base solo en una parte de la población de un país no tiene sentido. En realidad, un sistema de reparto, si va a existir, debiera basarse en toda la población. El sistema privado, al crearse y darse mayores incentivos para que la gente se afilie ahí, tomó muchas de las personas que ya estaban afiliadas en el sistema nacional y se las llevó al sistema privado. Y los nuevos trabajadores también tenían las opciones más fáciles para afiliarse al sistema privado. Entonces, lo que ha originado esto es que el sistema nacional o bien haya reducido las pensiones, cosa que no ha pasado, pero en la práctica las pensiones han estado congeladas desde el año 2002. Hace un año o 2 años se elevó ligeramente la pensión mínima y máxima, pero desde el año 2001-2002 no se elevaba. Y obviamente era debido a ese problema, que no había una cantidad importante de aportantes que permitan financiar este sistema, ¿no? Luego la tasa de aporte también es un poco mayor que en el sistema privado, es de 13%, mientras que en el sistema privado es aproximadamente 12%, tomando en cuenta todos los componentes de la tasa de aporte, ¿no? El otro asunto es que la gente que está en el sistema nacional es la gente de menores recursos, de salarios menores. Entonces, eso también hace más problemático financiar las pensiones de ese sistema con los aportes de los actuales afiliados del sistema público, ¿no? Entonces, el SPP tuvo dos efectos importantes en el sistema público. Erosionó su base contributiva y, por tanto, su financiación, y quebró el mecanismo de redistribución. Es decir, de que la gente de más altos recursos financie las pensiones de la gente de menores recursos.
En el siguiente slide también insisto un poco en estas ideas, ¿no? Y aquí también quiero resaltar que lo que origina el sistema privado es que cierto sector de la población, los que más recursos tienen, ahorren en sus propias cuentas para ellos mismos, sin necesidad de compartir o de financiar las pensiones, ¿no? de las personas de menores recursos, ¿no? En un sistema de pensiones recordemos que la solidaridad va de ricos hacia pobres, de sanos hacia enfermos, de jóvenes hacia mayores y de empleados a desocupados. Esto no ocurre en la actualidad, ¿no? Lo que tenemos es una especie de Frankenstein donde los del sistema privado pueden ahorrar para ellos mismos y ahora pueden incluso retirar ese dinero al final de la vida laboral o incluso el 25%, ¿no? Que últimamente se ha aprobado, ¿no? Mientras que en el sistema público no es así, uno está obligado a ahorrar por 20 años para que te puedan dar una pensión mínima. Yo creo también que ese requisito tan exigente de los 20 años tiene que ver con el hecho de que es un sistema que está financiado porque no. Si no, yo creo que podría haber habido desde hace algunos años alguna especie de pensión mínima escalonada. Aquí en este gráfico, de alguna manera, también, insisto en la misma idea, ¿no? Ustedes ven, ahí hay 1.6 millones de cotizantes del sistema público, recaudan 4.000 millones para pagar las pensiones, 5.281 millones de soles de pensiones de 576.000 personas. En el sistema privado hay estos 3 millones de cotizantes, es incluso más grande esta masa de trabajadores en el gráfico, para de alguna manera mostrar que son personas de un salario mayor, recaudan 13.000 millones que van a sus propias cuentas de capitalización. No hay ningún tipo de subsidio cruzado aquí. Perdón. Aquí en este gráfico quiero resaltar, mencionar que hay dos principios de solidaridad muy importantes, dos principios, perdón, de seguridad social muy importantes, ¿no? Uno es el principio de solidaridad, que está en el eje vertical, y el otro es el de sostenibilidad financiera o fiscal. El sistema privado de pensiones lo he ubicado abajo, en la parte derecha de la sostenibilidad financiera, porque realmente es un sistema sostenible fiscalmente. ¿Por qué? Porque el Estado no interviene para nada. El riesgo total recae en las espaldas de los afiliados. Si el fondo cae, la pensión del afiliado cae. Si pasa cualquier tipo de catástrofe, el fondo cae también y el afiliado paga las consecuencias, ¿no? El Estado no interviene, el Estado no da pensiones mínimas, tampoco hay ningún tipo de ayuda de subsidios cruzados de otros afiliados. Entonces, por eso lo he puesto como que tiene el máximo valor en sostenibilidad financiera, pero tiene el mínimo valor en solidaridad. Es decir, no hay ningún tipo de solidaridad ahí. Entonces, por eso está en el eje, está a la derecha, ¿no? En el eje X y abajo en el eje Y. En cambio, el Sistema Nacional de Pensiones sí tiene solidaridad. Por construcción, un sistema de reparto está basado en la solidaridad, ¿no? Como hay pensiones mínimas y máximas, esto permite, ¿no? Que hayan subsidios cruzados de la gente que más aporta a la gente de menores recursos. Sin embargo, no está en el punto máximo de solidaridad, porque tenemos el problema de los 20 años. Es decir, hay gente que contribuye 5 o 10 años, por ejemplo, y recibe 0 de pensión. Entonces, más bien ahí es un sistema regresivo, ¿no? Son personas que tal vez no han podido seguir trabajando o no han podido contribuir por algún motivo, y esa plata de alguna manera se pierde, entonces por eso es que no puede ser de solidaridad perfecta. Sin embargo, yo creo que uniendo ambos sistemas, el sistema público y lo mejor del sistema privado, podemos construir un nuevo sistema que tenga mejores elementos de solidaridad y que también sea sostenible financieramente, ¿no? Esa es un poco la idea que al final voy a delinear, ¿no? De una especie de reforma que podríamos emprender en el país para que se cumplan con estos requisitos, con estos principios de la seguridad social. Hay otros principios importantes. Por ejemplo, está el de la universalidad. La idea es que los beneficios de la seguridad social lleguen a toda la población. Esto se logra muchas veces con la pensión básica universal, es decir, dotando a toda la gente de un piso básico. Y sobre eso,
las personas construyen ahorros individuales o viene un sistema contributivo, por ejemplo, que les ayuda a construir estos ahorros y mejorar esa pensión. Luego, el principio de unidad significa que debe haber solo un sistema de pensiones que esté articulado, actualmente no existe. La suficiencia significa que las pensiones deben ser adecuadas para mantener un buen nivel de vida. Para eso existen, por ejemplo, las pensiones mínimas. Y está también el principio muy importante de redistribución, ¿no? Las pensiones máximas, por ejemplo, o aportes a un fondo solidario ayudan a cumplir con este principio de redistribución. Aquí muestro cómo es la evolución de la planilla de pagos de pensiones del Sistema Nacional. Ahí podemos ver la línea azul cómo va creciendo en el tiempo, debido a que hay una mayor cantidad de pensionistas, es la línea azul. La línea gris es la recaudación que ha ido subiendo, pero últimamente se ha estancado. Los aportes del Tesoro fueron subiendo, luego bajaron, pero últimamente han venido subiendo y las proyecciones indican que van a subir más, porque van a haber una mayor cantidad de pensionistas, ¿no? Este es también un problema, ¿no?, de financiamiento del sistema público que es importante notar, de acuerdo a las reglas actuales del sistema nacional. Una pregunta también importante es si la pensión del sistema público es mejor a la del sistema privado. Esta respuesta no puede ser ni sí ni no, es depende, en realidad. Depende de quién estamos hablando, depende del nivel de renta de la persona. Aquí he puesto 3 ejemplos hipotéticos de una persona, por ejemplo, el ejemplo 1, es una mujer que siempre ha ganado una remuneración mínima vital toda su vida entre el año 94 y 2019. Y en ese periodo ha logrado aportar 20 años por 20 años. Es decir, es una contribución de 77%, ¿no?, lo cual es bastante alto. He asumido que la rentabilidad es la rentabilidad de FP Integra, que es la única FP que se ha mantenido en todo el periodo, y la tasa de interés de la anualidad es de 3%. En el sistema privado, esta mujer podría obtener una pensión de 190 soles, perdón, de 190 soles, pero en el sistema público obtendría una pensión de 583 soles, bastante mayor. ¿Por qué? Porque aquí existe una pensión mínima en el sistema público, en el sistema privado no. Entonces la pensión es 3 veces más en el sistema público. Ahora imaginemos en el ejemplo 2 que es una mujer también, pero que siempre ha ganado 4 remuneraciones mínimas vitales en ese mismo periodo. En el sistema privado obtiene una pensión de 759 soles y en el público una de 1022, casi la máxima. Igual, esta persona sigue estando mejor en el sistema público, no en el sistema privado. Pero ahora más bien veamos una persona que gana 7 remuneraciones mínimas. Eso es más o menos 7.000 soles de oro. Aquí sí, aquí ya se aprecia que esta persona gana 1.300 soles, la pensión sería 1.300 soles en el sistema privado y 1.042 en el sistema público, ¿no? Ahí sí le conviene a esta persona estar en el sistema privado. Es decir, para las personas de mayores ingresos, un sistema de capitalización es mejor que el actual sistema público que tenemos, con las reglas tal como está. Entonces, cuando intentamos la defensa de un sistema de capitalización individual, debiéramos entender que detrás de esa defensa está esto. Es decir, que es un sistema que es muy bueno para las personas de altos recursos y no es tan bueno para las personas de bajos recursos y que además también podrían estar cotizando no irregularmente. Otro asunto importante a destacar en el sistema privado es que los niveles de desigualdad son altos. Aquí en este gráfico simplemente he usado datos administrativos, ¿no?, de la SBS para graficar lo que se llama una curva de Lorenz. Es decir, digamos, qué porcentaje de la población es propietaria de qué porcentaje del fondo total, ¿no? Y aquí vemos que el 5% más rico, el 5% de la gente con los saldos de pensiones más altos, posee prácticamente la mitad de los fondos de pensiones, ¿no? Esa es una desigualdad bastante alta. Y el coeficiente de Gini es de 0.79. Ese coeficiente de Gini vendría a ser una especie de proxy, un aproximado de cuál es la desigualdad de la riqueza también, ¿no? Porque de alguna manera los fondos de pensiones
son ahorros acumulados de los ingresos laborales de la vida, y eso aproxima de alguna manera los ahorros. Entonces también veríamos, ¿no?, que la desigualdad de la riqueza pensionaria es bastante alta y podría ser muy similar a la riqueza total. Otro asunto importante, tanto en el sistema nacional y el público, es que hay muchas diferencias en cuanto al comportamiento de la contribución. Como vemos, es una distribución bimodal, es decir, hay bastante gente que aporta, que nunca aporta, que es cero, o aporta muy poco, pero también hay una cantidad importante de gente que siempre aporta, ¿no? Que cumple regularmente, y esta es la gente que está en el sistema formal, asalariados, y que tienen buenos contratos y que siempre están aportando al sistema. A ver, aquí, haciendo un poco, ya cambiando de tema y saliendo más de la parte descriptiva, lo que ha ocurrido en cuanto a las propuestas de reforma, aquí quiero detallar la historia de las comisiones de reforma, ¿no? En el 2011-2012 se creó una reforma, se creó una comisión de reforma para reformar el sistema privado de pensiones, todo el sistema privado. Yo fui parte también de ese comité, pero ahí el ámbito de acción solamente recaía en el sistema privado de pensiones. No podíamos decir nada del sistema público de pensiones, pero bueno, algo se pudo hacer, ¿no? Se crearon las licitaciones, se dieron pasos, ¿no?, para que se centralicen operaciones, por ejemplo, que vemos el FPNet. También, ¿no?, se trató de que la afiliación sea obligatoria para todos, trabajadores independientes y dependientes, pero al final no se pudo implementar eso, ¿no? Luego hubo otra comisión en el 2017. Aquí el mandato era para la reforma integral y las conclusiones fueron de que debería crearse un sistema mixto y que haya una pensión básica universal subsidiada por el Estado, ¿no? Y que además todos los adultos tengan una cuenta de capitalización individual, ¿no? Que es más o menos también lo que se está discutiendo últimamente, ¿no? Pero aquí la diferencia está en que la idea era que todos tengan una cuenta individual de capitalización y que la ONP ya no deje de existir, es decir, que ya no haya un sistema de reparto, ¿no? Sino que todos pasemos a un sistema de cuentas individuales, pero que el Estado también garantice, ¿no?, una pensión mínima, ¿no? Más o menos como el sistema chileno. Luego hay algo que se llama el Consejo Evaluador de Pensiones, que lo forman la ONP, el Ministerio de Trabajo, la SBS y el MEF. Y hace poco nos hicieron una presentación donde también se proponía cerrar la ONP, ¿no? Es decir, que todos tengamos un sistema de cuentas individuales. Eso también fue propuesto por el Instituto Peruano de Economía en el 2017 y por la Asociación de FPs en el 2019. Es decir, la idea de ellos es que la ONP se cierre, que no haya sistema de reparto y que todos pasemos a un sistema de capitalización individual. Es decir, al extremo, a uno de los extremos que existen para definir cómo funciona un sistema de pensión. En cambio, hace poco, en mayo, me parece, en mediados de mayo, se creó la Comisión Multipartidaria del Congreso para reformar el sistema de pensiones, ¿no? La presidenta es Carmen Omonte y son 9 integrantes en esta comisión. Es bien interesante porque de alguna manera han tratado de ser mucho más abiertos que anteriores comisiones. Han invitado a distintos expositores, especialistas, instituciones también, especialistas extranjeros también. Yo también he tenido la suerte de haber estado invitado. Y también algunos partidos políticos han propuesto, también han presentado sus propuestas y también se han creado jornadas públicas. Por ejemplo, una jornada pública para los jóvenes, que me pareció muy interesante. Creo que es un buen ejercicio democrático poder tener esta comisión de reforma en el Congreso. De lo que he observado de las sesiones, creo que hay algunos consensos que ya se han ido logrando, ¿no? Ya hay un consenso de que tiene que haber una reforma integral del sistema nacional y del sistema privado, ¿no? Ya no podemos focalizarnos en un solo sistema. Luego también debe desaparecer la competencia entre el sistema público y el privado. Es decir, no puede ser que una persona tenga a 2 sistemas que elegir. Debe ser solo un sistema, debe ser un sistema integrado. Otro consenso es que debe haber una pensión básica universal, es decir, un piso común para todo el mundo. Y muchas propuestas han dicho que debería ser una pensión
universal como la pensión 65. Es decir, que sea un monto pequeño, debe ser bastante menor a la pensión mínima, pero universal. Es decir, todo el mundo que llega a los 65 años tiene derecho a esa pensión. Rico o pobre, no importa. Es un piso para todos los peruanos que tienen esa edad. Sin embargo, recuerdo que el MEF proponía más bien que se siga usando la pensión 65, es decir, que solamente esa pensión sea para las personas que cumplen con el requisito de ser pobres extremos, ¿no? Yo imagino para cuidar un poco, no es de las finanzas públicas, pero yo creo que sí se podría tener un sistema universal, ¿no? Con una pensión básica universal pequeña, ¿no? Esos son más o menos los consensos. Eh, También hay consensos en cuanto a que deben haber componentes, distintos componentes en un sistema de pensiones. Algunos los pueden llamar mixto o multipilar, para que de alguna manera la pensión, de alguna manera ayude a reducir los riesgos que provienen de distintas fuentes, ¿no? El problema con esto está en que no hay mucho acuerdo en cómo debiera ser ese modelo, ¿no? Aquí en este slide he tratado de resumir bastante lo que he observado en las exposiciones de la comisión, ¿no? En la parte izquierda está la opción de solo reparto, es decir, un sistema como un sistema nacional, pero obviamente mejorado, ¿no? Con pensiones mínimas escalonadas. Y en la parte derecha, solamente capitalización individual. Es decir, todo el mundo con una cuenta individual y todo el mundo con una FP. No hay ningún componente de reparto, para nada. Por ejemplo, la CGTP proponía un sistema de reparto para también de alguna manera cumplir con los principios de la seguridad social, también y los acuerdos establecidos con OIT. En el otro extremo era el sistema de capitalización individual. Lo proponía, por ejemplo, David Tuesta, que había sido parte, ex ministro de Economía, que había sido parte de la comisión del 2017. También lo propone el MEF, lo propone la ONP, lo proponen las AFPs, y el primer ministro Pedro Cateriano también proponía que sea así, llevaba la voz del gobierno, pero ya saben lo que le pasó, ¿no? Es decir, él no escuchó realmente todo lo que se está discutiendo en esta reforma, en esta comisión del Congreso. Y en realidad no podemos ir a ningún extremo, ni a reparto puro, ni a capitalización individual pura. En Chile, por ejemplo, existe capitalización individual pura, y ya vemos todas las presiones que existen en el Congreso chileno y en el gobierno chileno para poder cambiar ese sistema, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que debemos encontrar un punto medio. Y ese punto medio más o menos está ya delineado por instituciones bien importantes, como por ejemplo la OECD y el BID. La OECD y el BID, por ejemplo, proponen un sistema integrado, un sistema multipilar, donde haya un componente de solidaridad, reparto, por ejemplo, y un componente de capitalización individual, para de alguna manera también cuidar los incentivos, ¿no? Del trabajador al momento de ahorrar y al momento de ofertar su mano de obra. Ahí la idea es que, más o menos, ¿no? Si actualmente tenemos 13.000 millones de aportes que vienen del sistema privado y 4.000 millones que vienen del sistema público, entonces hagamos una sola tasa de contribución, por ejemplo, 10%, de donde 7% vaya a la cuenta individual de capitalización y 3% a un fondo de reparto de solidaridad. Y de esa manera cuidamos también un poco el pago de las pensiones actuales de los pensionistas del sistema nacional. Porque si tomamos, por ejemplo, la opción extrema del MEF, de las FP, ¿no? Del gobierno en general, de solo tener capitalización individual, mi pregunta es, ¿cómo vamos a pagar las pensiones de los actuales jubilados del sistema público? Si estamos jalando esos contribuyentes del sistema nacional al sistema privado. Entonces, ahí se crearía un forado. Entonces, ahí habría que sacar dinero de donde, de impuestos generales, donde todos tendríamos que cobrar. Sin embargo, yo creo que si reunimos ambos sistemas, público y privado, en uno solo, con un componente obviamente de capitalización y de reparto, podremos ayudar a recuperar la solidaridad, el mecanismo de solidaridad, y también esos subsidios cruzados de la gente de mayores ingresos a la de menores ingresos, y a la vez, con ese dinero podemos ayudar a pagar las pensiones actuales de los jubilados del sistema público y los futuros jubilados del nuevo sistema de pensiones, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con ese tipo de reformas, ¿no? Es decir, juntar ambos sistemas,
y que la pensión de una persona se construya de varias fuentes, de varias fuentes de ingresos, ¿no? El fondo de reparto solidario, tu cuenta individual y tu pensión universal, ¿no? Y aparte podrías tener ahorros voluntarios con incentivos tributarios también. Entonces, tu pensión ya se construye sobre distintas fuentes, ¿no? Y eso de alguna manera ayuda a diversificar los distintos riesgos que existen en la economía, ¿no? Y que afectan obviamente al sistema de pensiones. Hay hay otra forma también de hacer esto, ¿no? Que es algo que lo propuso el Partido Morado y de alguna manera el Banco Central también, que es crear un sistema de cuentas nacionales. Un sistema de cuentas nacionales mm, no es un sistema individual, es decir, uno aporta y se lleva un registro de eso, pero tú no eres propietario de ese fondo, ¿no? El fondo se capitaliza colectivamente, ¿no? Y se toman en cuenta parámetros como el crecimiento de la economía, como la evolución de la expectativa de vida, por ejemplo, la tasa de interés internacional, para poder capitalizar ese fondo. Es decir, te hacen una promesa de un pago futuro tomando en cuenta parámetros estructurales. Y la idea de esto es mejorar los parámetros que existen en un sistema nacional, un sistema público, un sistema de reparto de pensiones, ¿no? Sin embargo, si tú tienes un sistema de reparto con buenos parámetros, digamos, pensando siempre en la sostenibilidad fiscal de largo plazo, podrías fácilmente también cumplir, ¿no? Con este tipo de estructura, ¿no? De tener un sistema que esté siempre financiado, ¿no? El Banco Central proponía que la ONP, que el sistema público se convierta en un sistema de cuentas nacionales y dejar el sistema privado aparte. Yo no creo que eso solucione las cosas, ¿no? Yo creo que es más fácil optar por la solución propuesta por la OECD y el BID. También en cuanto a costos operativos, yo creo que también es mucho más sencillo, ¿no? Pero igual, también quiero mencionar que lo que observamos en el mundo, las tendencias en América Latina y en otros países, que privatizaron sus sistemas de pensiones y que fueron al sistema individual, están regresando a lo que era antes, es decir, incorporando componentes de solidaridad en su sistema, porque se han dado cuenta de que un sistema basado puramente en la capitalización individual no permite tener buenas pensiones y más bien hace que las personas vean muy de cerca la desigualdad de sus pensiones cuando la comparan con otra gente de mayores recursos que también está en ese mismo sistema. Es decir, la desigualdad no se reduce y eso genera bastantes problemas, ¿no? Entonces, el mundo tiende hacia eso, ¿no? Esos sistemas individuales están regresionando hacia sistemas con más capitalización, perdón, hacia sistemas con más reparto y con más solidaridad. Pero lo que el gobierno nos ofrece o lo que las instituciones cercanas, digamos, al sector privado nos ofrecen y nos dicen, lo que el ex primer ministro ofreció, es ir hacia sistemas de capitalización individual, es decir, ir hacia el otro sentido de la tendencia mundial. O sea, no tiene ningún sentido realmente eso, ¿no? Es decir, deberíamos tratar de encontrar ese punto medio donde podamos tener componentes de solidaridad y de incentivos a la capitalización individual, ¿no? Es decir, buscar lo mejor de ambos sistemas. A ver, voy a cambiar de slide. Ya. Sí, más bien, solo voy a delinear, digamos, una propuesta de reforma que ya había, de alguna manera, expuesto ya antes en el Congreso y en la Universidad Católica, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle a esto, pero básicamente es lo que les he dicho, ¿no? Es decir, hay que unir los sistemas de pensiones, sistema privado, sistema público y pensión 65. Se puede dar una pensión universal de 150 mensual, que se va actualizando en el tiempo con la inflación. Lo importante de esto es que la pensión básica debe ser menor a la mínima, ¿no? Para que haya incentivos a que la gente pueda contribuir. La tasa de aporte mensual puede ser 12% del salario del trabajador, 10% va al reparto y 2% va a una cuenta individual de capitalización. Todos estos porcentajes y numeritos que están en rojo obviamente están sujetos a revisión. Realmente se necesitan mayores datos. Yo he pedido datos ya a la superintendencia, a la ONP, estoy a la espera de que me terminen de dar los datos para yo poder otra vez hacer este tipo de simulación como he hecho en los años anteriores. Pero por el momento he hecho una simulación un poco rápida y estos números son más o menos los que he encontrado que nos podrían ayudar a tener un sistema de pensiones financiado. El pilar de reparto daría una pensión mínima de 750 soles y una máxima de 1.500, ¿no? Lo cual ya también es mayor a lo que existe actualmente en el sistema público, ¿no?
En esta simulación mantuve este asunto de que los 20 años son necesarios para poder tener una pensión mínima, ¿no? Esto tendría yo que de alguna manera reformularlo para que las personas tengan derecho a pensiones escalonadas, ¿no? Eh, entonces, en esta reforma se tendrían ese tipo de pilares, ¿no? El pilar 1 sería la pensión universal, basada en pensión 65 para todo el mundo que tiene 65 años y ciertos años de residencia en el Perú. Está luego el pilar solidario obligatorio, que es un fondo de reparto, ese 10% que aporto ahí. Luego está el pilar obligatorio con cuentas individuales de capitalización, que vendrían a ser gestionadas por una especie de FP, pero no podrían ser las FPs actuales, tendría que ser algo mucho menor, porque en este esquema la contribución, perdón, la recaudación, el cobro, el manejo de varios costos operativos sería con una institución centralizada, como por ejemplo es la unión entre la ONP y una parte de la SBS. Es decir, las FPs ya no serían estos monstruos enormes que hay, sino serían puramente empresas gestoras de fondos de pensiones. El tercer pilar sería el pilar obligatorio con cuentas individuales de capitalización. Y el cuarto pilar sería un pilar voluntario, es decir, la gente podría tener incentivos fiscales para poder aportar voluntariamente a un sistema, a un componente de capitalización, ¿no? Es decir, uno aporta cierta cantidad y en el impuesto a la renta se le puede descontar un poquito debido a ese aporte que se ha hecho, ¿no? Y eso constituye un buen incentivo que en muchos países ha dado, digamos, se han visto buenos resultados. Entonces, los tipos de pensión que tendríamos sería, por ejemplo, tipo A sería alguien con una pensión universal, más un componente de reparto, más un componente de capitalización y más un componente de ahorro voluntario. Esto sería lo ideal, pero no todo el mundo va a llegar ahí. El otro tipo de pensión, el B, sería pensión universal más reparto más capitalización. Tal vez la mayoría de personas estarían ahí. Luego el otro tipo de pensión sería pensión universal más voluntario. Tal vez gente de altos recursos va a poder optimizar su pago de impuestos y, por ejemplo, va a optar por estos ahorros voluntarios con incentivos fiscales. Y el último grupo de pensión, vamos, es un grupo que tal vez siempre va a existir, que son personas de muy bajos recursos que solamente va a poder obtener una pensión universal, ¿no? Ah, en cuanto a los costos, no voy a detallar mucho, pero el costo de una pensión universal, si el gobierno la pagase totalmente, la línea gris, sería para el año 2021 de aproximadamente 0,7% del PBI, y esto va a incrementarse, ¿no?, con los años debido al incremento de la pensión universal, debido a la inflación y también al envejecimiento de la población. No hay que pagar más para esta persona. En el nuevo sistema de pensiones también la planilla va a aumentar, la línea gris va a aumentar porque obviamente las personas envejecen, también sus pensiones van a aumentar y por lo tanto el costo total de la pensión va a aumentar, ¿no? Lo que detecto es que los números dan, digamos, en este sistema que es bastante solidario, se ve, por ejemplo, que hay, digamos, sostenibilidad fiscal, ¿no? Por ejemplo, si la tasa de aporte al fondo de reparto es de 10% y si el gobierno paga el 50% de la pensión universal, se puede ver que en el 2050 vamos a estar en superávit, ¿no?, de acuerdo a estos parámetros. Pero obviamente esto tendría que reformularse, tendría que hacer simulaciones más finas para ver cuáles son los parámetros óptimos. Y bueno, ya solamente para concluir, ¿no? Yo creo que el mensaje principal que he querido dar es que la reforma es necesaria hace muchos años. Tenemos muchos años con dos sistemas que no conversan entre sí, con bastantes anomalías. Tenemos que de alguna manera recuperar el componente solidaridad, porque también nos permite afrontar los costos fiscales del pago de pensiones del sistema público actual. Es decir, el Estado más o menos paga 800 a 1.000 millones de soles para esos pensionistas del sector del sistema público. Pero si unimos ambos sistemas, vamos a tener una mayor cantidad de recursos para pagar esas pensiones. El Estado podría bien ahorrarse esos 800 o 1.000 millones de soles anuales que van incrementándose en el tiempo. Es decir, desde un punto de vista fiscal, también conviene tener ese tipo de reforma, ¿no? El fondo de reparto va a ser, yo creo, el principal elemento para darle solidaridad al sistema, ¿no? Y por último, las FPs ya no pueden existir en sus condiciones actuales.
tienen que ser órganos mucho más pequeños y solamente especializados en la administración de fondos de pensiones. Ya creo que me he pasado un poquitín, pero bueno, muchas gracias por su atención. Le damos las gracias al doctor Olivera por esta importante presentación sobre los lineamientos que deben de seguirse para la reforma del sistema de pensiones. A continuación, le vamos a decir las preguntas que han sido recogidas de la audiencia. La primera pregunta nos dice si debería seguir existiendo un sistema privado que complemente al sistema público. La segunda es qué medidas son necesarias para que incluso en la reforma que se propone de unificar ambos sistemas se garantice la competencia. ¿Es necesario que se cree una AFP pública? ¿Qué rol tendrían las AFPs privadas? La tercera pregunta nos dice, el BIT ha señalado que entre los factores de la falta de creación de empleo se debe a los regímenes de protección social, el derecho a salud y pensiones, por lo que proponen que el financiamiento de la protección social se dé con los impuestos generales. Esto absolvería a las empresas de los aportes previsionales de los trabajadores aprovechándose de la crisis que vivimos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Gracias. Bueno, sí, como había mencionado en la presentación, el sistema público y el privado deben complementarse uno a otro. Yo creo que hay elementos importantes en ambos. En el sistema privado está el asunto de incentivos, es decir, yo voy a contribuir más si es que sé que parte de lo que contribuyo va hacia mí. Pero al mismo tiempo, tiene que haber un componente solidario, es decir, un componente que me permita poder digamos, financiar las pensiones de la gente, de las personas de menores recursos. Y eso a la vez también va a ahorrar un poco del gasto fiscal, ¿no? del gobierno para el pago de pensiones. Es decir, es un complemento que va en ambos sentidos, ¿no? El asunto es encontrar cuál es el balance correcto de eso, ¿no? De tal manera que podamos cumplir, ¿no? con tanto los incentivos como la solidaridad, ¿no? El asunto de la FP pública, bueno, fue una idea que se fue dando, pero yo no creo que eso sirva, no creo que sea necesario, porque eso significaría que tendríamos las mismas FPs de hoy en día, ¿no? Es decir, con el mismo tipo de rol que tienen en el sistema de pensiones, ¿no? Y eso para nada podría ayudar a recuperar el mecanismo de solidaridad que fue roto, ¿no? En el año 93. Yo creo que esa idea no tiene mucho sentido, la verdad. Imagino que cuando se propuso era cuando uno solamente se concentraba en ver cuál era el problema de las comisiones, de las altas comisiones de administración. Es decir, las personas buscaban métodos para hacer que bajen las comisiones que cobraban las FPs. Y una de esas formas fue, bueno, queremos una AFP pública para que sirva como un pivot, ponga precios más bajos y las otras FP se vean obligadas a bajar. Pero eso no me resuelve el asunto principal, ¿no? Que es recuperar el mecanismo de solidaridad y financiamiento de las pensiones y tener pensiones adecuadas, ¿no? No sirve, yo creo, para, digamos, lo que queremos hacer con esta reforma de pensiones, ¿no? Que es mirar más allá de los costos administrativos de las FP, ¿no? La otra pregunta o comentario es interesante, porque ha sido propuesto ya hace algún tiempo, ¿no? Por Santiago Levy, que es que no se cobren contribuciones, ¿no? O sea, que no se base la seguridad social en el trabajo, ¿no? En las planillas, ¿no? Porque hay mucha informalidad. Y más bien que se base en la recaudación de impuestos generales, ¿no? Creo que es interesante como propuesta, pero no sé si se va a poder llevar a cabo, ¿no? O sea, tendría que realmente, primero creo, reformarse el sistema tributario. Creo que tendríamos que lograr tener una mayor recaudación, lograr tener menor evasión, lograr tener otro tipo de impuestos también que actualmente no tenemos, ¿no? Es decir, mejorar el cobro de impuestos a la propiedad, por ejemplo, mejorar los catastros, tener un impuesto a la riqueza tal vez, mejorar el impuesto a la renta también, y una vez que tengamos ese tipo de cosas,
podremos pensar una solución así tan radical como esa, ¿no? Es decir, pero yo entiendo que esa solución se busca porque de alguna manera se quiere abaratar la contratación laboral, ¿no? Pero ahí también hay otro asunto, ¿no? Ahí está el asunto de que cuando uno también obtiene un trabajo formal, digamos, la idea es que también uno pueda ver que hay beneficios tangibles, es decir, yo pago, contribuyo para pensiones porque sé que voy a tener una buena pensión en el futuro, o contribuyo para salud porque sé que voy a obtener un buen sistema de salud pública, por ejemplo. El problema es que no tenemos eso, es decir, por eso la gente eh, no le pone mucho valor a eso, tal vez. Tal vez sea una de las explicaciones para la informalidad. No es la única, obviamente, pero yo creo que si mejoramos servicios públicos generales, por ejemplo, como educación, salud, pensiones, la gente va a decir, ah, bueno, al menos lo que yo pago sirve para tener algo de calidad, ¿no? El problema es que no tenemos algo de calidad y por eso, digamos, no valoramos demasiado ese tipo de contribuciones, ¿no? Entonces, en las condiciones actuales yo no creo que pueda funcionar eso. O sea, lo que yo creo es que sí, con lo que tenemos a la mano, sí podemos arreglar lo que tenemos en el sistema privado, ¿no? Y público, ponerlos juntos. Si luego de eso vemos que sería interesante tener una pensión universal más alta, ok, podríamos bajar un poco las tasas de contribución al sistema de pensiones, mejorar el sistema tributario y con eso financiar el piso básico e ir disminuyendo poco a poco esa tasa de contribución, ¿no? O ese impuesto a la planilla, ¿no? Espero haber contestado más o menos las preguntas, ¿no? Comentarios que me han hecho. Sí, Gracias. tenemos dos preguntas adicionales. Nos dicen, ¿cómo hacer viable una pensión universal no contributiva? Y la segunda nos dice, en la actual norma del Sistema Nacional de Pensiones, si bien se basa en el sistema de reparto, también permite el sistema de capitalización individual. ¿Por qué considera que ese aspecto no se desarrolla más? ¿Será porque ello generaría una mayor competencia con las AFPs y los gobiernos han tratado de abandonar al sistema nacional? Y la segunda pregunta, si entendí bien, es que... ¿Me podés repetir la segunda pregunta? Porque no la entendí, de verdad. Ah, ya. Nos dice, en el actual norma del Sistema Nacional de Pensiones, si bien se basa en el sistema de reparto, también permite el sistema de capitalización individual. Ajá. ¿Por qué considera que este aspecto no se desarrolla más? Y Ya, como que no, sí, el no comentario tan es, claro, claro, pero creo que, o sea, no sé si habré entendido bien, pero el asunto que, a ver, las FP están compitiendo por los afiliados, ¿no? Es decir, tanto entre ellas como los nuevos trabajadores que podrían elegir el sistema público o el sistema privado. Una persona actualmente tiene más probabilidad de irse al sistema privado, tal vez porque le gusta, tal vez porque lo obligan, pero también hay una norma, ¿no? En la que cuando uno entra a un nuevo trabajo y si no dices nada, en 10 días estás obligado a ir al sistema privado. Y estás obligado a ir a la FP que ha ganado la licitación anterior, es decir, a la que obtiene el derecho de tener a todos los nuevos afiliados. Entonces, esa es la opción default, es decir, la norma está hecha de tal modo que va a favorecer siempre a las FPs, no a la ONP. Una persona tendría que realmente pensarlo bien antes y saber bien de qué se trata todo esto para elegir la ONP. Pero claro, una persona también tiene sus propias preferencias y puede pensar, bueno, prefiero la capitalización individual porque me gusta yo ser el propietario, no me gusta compartir, a pesar, por ejemplo, que a esa persona le convendría estar en el sistema público, ¿no? Por ejemplo, la persona del ejemplo que mencioné, que ganaba solamente una remuneración mínima vital, estaría mejor en el sistema público, ¿no? Su pensión sería 3 veces mayor, pero por una cuestión de no sabe bien, no dice, no, yo quiero siempre el sistema privado porque la plata es para mí, yo la veo siempre, pero bueno, no le convino, ¿no? Entonces, tal vez sea una cuestión de preferencia, sea también una cuestión de falta de conocimiento, también, y las normas también están dadas de tal manera que favorecen a la captura de trabajadores nuevos en las FPs y no en el sistema público, ¿no? Y la primera pregunta era sobre, a ver, no, ¿cómo era la primera pregunta? Disculpe. sí, ahorita te la digo. La primera es,
¿Cómo hacer viable una pensión universal Ah, no contributiva? bueno, yo mostré los costos, ¿no? Actualmente, la pensión no contributiva, pensión 65, va a medio millón de personas más o menos, 500.000 adultos mayores, 600.000 adultos mayores, y en el Perú tenemos 2.8 millones de adultos mayores, ¿no? Ahí estamos cubriendo más o menos 20% de esa población, 25, no sé, 20%. Entonces los costos subirían más o menos en 4 veces, ¿no? Vimos que en el 2021 ese costo podría ser más o menos 0.7% del PBI, ¿no? La manera de cubrir eso, en mis cálculos, era con parte del tesoro, es decir, recaudación de impuestos generales, y parte también de los recursos de los afiliados del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque esa pensión también va a ser para los afiliados del sistema, para los jubilados del sistema mixto, del nuevo sistema mixto. Entonces, creo que sí es legítimo que parte de esas contribuciones sirvan para pagar esa pensión universal y la otra parte provenga del único lugar donde puede provenir, que es de recursos generales, ¿no? Es decir, de pago de impuestos al gobierno, ¿no? La idea también es que no se implemente de un día para otro la pensión universal, sino que se dé cierta gradualidad. No lo expliqué, pero en la presentación estaba escrito que en un transcurso de 5 años se podría dar una gradualidad para, por ejemplo, por año de nacimiento, empezar a dar esa pensión universal a las personas, ¿no? Para no hacerlo todo de un solo golpe, porque además estamos en el medio de una emergencia sanitaria, ¿no? Y hay una crisis económica. También podremos pensar en que las personas, los jubilados de la ONP, por ejemplo, o las personas que subieron a la ONP y no tienen una pensión, y que tienen 65 años o más, sean las primeras tal vez en recibir esta pensión de alguna manera para arreglar este asunto, ¿no? Y ahí poco a poco, digamos, cada año podemos ir ampliando la edad hasta que de aquí, por ejemplo, el año 2026, ya todo el mundo que tiene 65 años tenga su pensión universal, ¿no? Es decir, hay que hacerlo, yo creo, de forma gradual. Muchas gracias, doctor Javier Olivera. Agradecemos su participación, así como la de todos los participantes, a nombre del parlamentario andino Alan Ferli en este foro, y esperamos poder seguir contando con usted para futuros foros que organicemos en el despacho. Muchas Ya, gracias. muchas Bueno, gracias. Ok, muchas gracias. buenos días. Buenos días.